tardes, mi nombre es Serrano Victoria, soy su profesora, como ya me presento mi colega Quinto Agustín, y conmigo veremos la tabla periódica en la descripción, ¿de acuerdo? Bien, la tabla periódica está compuesta por 18 grupos de elementos organizados en columnas verticales, numerados del 1 al 18 de izquierda a derecha, comenzando por los metales alcalinos y finalizando con los gases nobles. Los elementos que pertenecen a una misma columna tienen características químicas similares a partir de cómo se estructuran los electrones en la última capa del átomo. Por ejemplo, el potasio tiene 4 capas y en la última tiene un electrón. Los elementos químicos se organizan en grupos de la siguiente manera. El grupo 1, que son los metales alcalinos, el grupo 2 son metales alcalinos tercios, el grupo 3, familia del escandio, el grupo 4 es familia del titanio, el grupo 5 es familia del vanadio, el grupo 6 es familia del cromo, el grupo 7 familia del magnesio, el grupo 8 familia del hierro, el grupo 9 familia del cobalto, el grupo 10 familia del níquel, el grupo 11 del cobre, el zinc que pertenece a la familia, el grupo 12 pertenece a la familia del zinc, el grupo 13 que pertenece a los tercios, el grupo 14 a los carbonoides, el grupo 15 a la familia del nitrogenoides, el grupo 16 a los calcógenos o anfígenos, el grupo 17 que pertenece al grupo halógenos y el grupo 18 que pertenece a los gases nobles. Los periodos son las 7 filas horizontales que tiene la tabla periódica. Estas 7 filas se agrupan los elementos que tienen el número de capas de electrones que coincide con el número de periodo. Por ejemplo, en la primera fila está el hidrógeno y el helio, que tienen una capa de electrones. En el periodo 2 hay 8 elementos que tienen 2 capas de electrones. En la tercera fila los elementos tienen 3 capas de electrones y así sucesivamente. En el periodo 6 se encuentran los elementos que tienen 6 capas de electrones, al igual que la fila inferior de los lantánidos. En el periodo 7 se encuentran los elementos que tienen 7 capas de electrones, al igual que la última fila de los actínidos. En la tabla periódica se pueden diferenciar 3 categorías de los elementos que componen la tabla periódica a partir de sus propiedades químicas y físicas, que son los metales, los metaloides o semimetales y los no metales. Los metales son elementos sólidos a temperatura ambiente, menos el mercurio que se encuentra en un estado líquido. Son maleables y dúctiles y buenos conductores de calor y de electricidad. Ya sabemos dónde se encuentran, que están del lado izquierdo. Los no metales que se encuentran al lado derecho de la tabla, en su mayoría se tratan de gases, aunque también hay líquidos. Estos elementos no son buenos conductores de electricidad. Por último quedan los semimetales o metaloides, que se encuentran del lado derecho de la tabla entre los metales y los no metales. Tienen propiedades tanto de los elementos como de los metales como de los no metales. Pueden ser brillantes, opacos y poco dúctiles. Su conductividad eléctrica es menor a los metales, pero mayor a los de los no metales. También se puede dividir en 4 bloques según la secuencia de las capas electrónicas de cada elemento. Ya hablamos de la tabla periódica. El nombre de cada bloque deriva según el orbital en el que se ubica el último electrón. El bloque S, aquí no tenemos cómo está marcado. A ver. No. Bien. El bloque S, que pertenece al grupo 1 y 2 de los no metales, que están los alcalinos tercios, los hidrógenos, los helio, alcalinos tercios, está el hidrógeno y el helio. En el bloque P
que abarca los grupos 13 y a los 13 al 18, que están los metaloides. En el bloque D está compuesto por los grupos del 3 al 12, y los metales de transición, que son estos. El bloque F no tiene número de grupo y corresponde a los lantánidos y actínidos. Generalmente se colocan debajo de la tabla periódica, o sea, estos. Cuando hablamos de las tendencias periódicas, se refiere a las principales propiedades físicas y químicas que poseen los elementos que permiten su organización en la tabla periódica. Estas tendencias se relacionan con los cambios que ocurren en la estructura atómica de cada elemento según el periodo o grupo al que pertenezca. Entre las tendencias periódicas está el radio atómico, que es la distancia que hay entre el núcleo del átomo y su orbital más externo, lo que permite calcular el tamaño del átomo. Aumenta de derecha a izquierda en los periodos, así como de arriba hacia abajo en los grupos. Después también está la afinidad electrónica, que describe como la energía que libera un átomo cuando se le agrega un electrón o viceversa. Esto aumenta de los periodos de izquierda a derecha y en los grupos aumenta hacia arriba. Los electrones de valencia se refieren a los electrones que se encuentran en la capa más externa del átomo. Aumentan a medida que los elementos se ubican de izquierda a derecha y se establecen a partir del grupo de la tabla periódica al que pertenece el elemento. La energía de ionización también es otra tendencia. Es la energía necesaria para separar un electrón del átomo. En un periodo esta energía aumenta hacia la derecha y en un grupo aumenta hacia arriba. La electronegatividad también es la capacidad de un átomo para atraer electrones hacia sí mismo. Esta aumenta de izquierda a derecha a lo largo de un periodo. Los no metales, las propiedades de estos aumentan a medida que los elementos se encuentran en la parte superior derecha de la tabla. Las propiedades de los metales son mayores a medida que los elementos se ubican en la parte inferior izquierda de la tabla. Las tablas periódicas suelen contener datos fundamentales de cada uno de los elementos que existen en ella, que permite establecer una organización coherente a partir de sus características, como vamos a ver primero el hierro. Aquí lo tenemos marcadito. El elemento del hierro. Está la masa atómica, que es el número de aquí arriba, que se refiere a la masa del átomo compuesta por protones y neutrones. La energía de ionización es la energía que se necesita para separar un electrón del átomo. El símbolo químico, que está en latín, ferrum. Después aparece el nombre, la configuración electrónica, es la forma en que se estructura u organizan los electrones de un átomo. El número atómico se refiere al número total de protones que tiene un átomo. La electronegatividad es la capacidad que tiene un átomo para atraer los electrones hacia sí mismo. Y bueno, en estado de oxidación, lo dice así, indica el grado de oxidación de un átomo que forma parte del elemento químico compuesto. ¿Para qué nos sirve la tabla periódica? Bien, de preguntas nos hacemos mucho. Esta nos resulta de gran utilidad para los estudios de la ciencia de las diferentes funciones que tiene. Nos permite identificar las diferencias y similitudes entre los diferentes elementos, como por ejemplo contiene información valiosa como la masa atómica de cada elemento. Nos ayuda a distinguir la electronegatividad y la configuración electrónica de los elementos. Nos sirve como una herramienta fundamental para el estudio de la química, como también la biología y otras ramas de la ciencia. Nos ayuda a identificar las características principales de cada elemento. Nos facilita distinguirlos
a partir de su número atómico. Esto se debe a que los elementos están compuestos por átomos que reciben su nombre y se diferencian por el número de protones, electrones y neutrones que contengan. Se puede emplear para también predecir las propiedades químicas de nuevos elementos para incluir en la tabla, tomando en cuenta las características de los elementos ya definidos. Así es como describimos la tabla periódica.